El 29 de noviembre de 1962, en la página número 5 del periódico El Caribe, fue publicado el programa electoral o de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Es significativo que en muy pocos días antes de las elecciones, el PRD haya publicado su programa. Por aquellos días también publicaron sus programas de gobierno, por ejemplo, la Unión Cívica Nacional, que necesitó de 3 páginas completas en el Caribe para publicar y para explicar su programa de gobierno, y luego 2 más en un artículo posterior tratando de puntualizar conceptos. Lo que la UCN explicó en 5 páginas, lo explicaba el PRD en 1. Y esto es lo primero que debemos resaltar. El programa de gobierno del PRD era un programa sencillo, un programa para que lo entendiesen las amplias masas populares del país, aquejadas por un alto nivel y tasa de analfabetismo y además por una ancestral desinformación en materia política agravada por los 31 años de dictadura de Trujillo que aislaron al pueblo dominicano. Por esa razón, el PRD y Bosch específicamente eran tan cuidadosos en su campaña de usar términos populares, de usar un lenguaje llano, asequible, que les permitiera conectar con los electores. Y eso fue lo que sucedió. Lo importante del programa de gobierno del PRD, cuando uno lo estudia, es que tiene ahí concentradas las líneas fundamentales de las políticas públicas que el gobierno de Bosch aplicaría luego en sus 7 meses. Quiere decir, había un conocimiento previo de la situación del país y de la necesidad de tomar un grupo de medidas para resolver los males que aquejaban a la nación. Eso no fue obra de un iluminado, ni de una discusión cerrada en un gabinete, ni de una élite pensante que decidía lo que el pueblo y el gobierno tenían que hacer. Eso fue obra del contacto directo de Bosch y los dirigentes del PRD con las masas, de los recorridos que se hicieron a nivel nacional, de la información de los investigadores, que en aquel momento eran pocos, que ahondaban en la situación económica, social y política del país, en la observación directa, en el intercambio a través del programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, donde Bosch tenía un espacio para diariamente estar en contacto con la población y irse retroalimentando de lo que se pensaba sobre las soluciones nacionales. Hay que decir que el programa que el PRD propuso fue duramente combatido por sus enemigos políticos. Algunos lo tildaron de populista, otros lo tildaron de utópico, algunos lo tildaron de estafa, como fue el caso de Juan Isidro Jiménez Grullón, que incluso en las páginas del Caribe lo combatieron. Pero lo cierto es que logró sintonizar con el pueblo y que ese fue el programa que le dio la victoria al PRD apenas un mes después. Y esa victoria fue también una especie de aval para empezar las transformaciones que el gobierno de Bosch acometió y que fueron tronchadas por el golpe militar de la oligarquía nacional, del imperialismo norteamericano y de los sectores trujillistas agazapados aún en la sociedad dominicana. O la forma en que Bosch penetra en la conciencia del pueblo dominicano no es solamente en la campaña electoral. Ya una vez presidente, da un golpe demoledor a la corrupción. ¿Y cómo lo hace? Lo primero que hace es enviar a un grupo de oficiales para que paguen las nóminas del Estado. Y el resultado fue que al hacerlo sobraba una cantidad de dinero, porque había gente que cobraban y eran personas que no estaban realmente ejerciendo ningún trabajo. Esa herencia la había dejado el Consejo de Estado, que fue un gobierno bastante corrupto y entreguista. Entonces, ese golpe que Bosch da ayuda a la economía del país, pero además él crea el plan de emergencia, que es un plan para darle trabajo momentáneo por varios meses
a una gran cantidad de personas que no tenían trabajo, porque en ese momento el país estaba en crisis. El país había salido de la dictadura de Trujillo, pero además había salido de las sanciones económicas que lo llevaron casi a una ruina total, tan grande que cuando Bosch llega a la presidencia, se ve obligado a reunir a los más altos comerciantes del país para que le adelanten un pago de los impuestos y con esto hacerle frente al presupuesto que iba a iniciar. Ese golpe a la corrupción es una señal que el pueblo observa, pero además también sucede en las Fuerzas Armadas, porque llama a los militares y a los ministros a que cesen el cobre de comisiones. Hay en su obra, Crisis de la Democracia, hay un relato que demuestra hasta dónde estaba la corrupción penetrada en las Fuerzas Armadas, cuando después de una reunión donde el presidente le pide a los militares, le enseña pruebas del cobro de comisiones, el jefe de policía lo visita y le dice, bueno, presidente, vamos a bajarla gradualmente, de un 20 a un 15, y así hacemos, paulatinamente. Y Bosch comenta en esa obra, dice, así se expresaba el jefe de la policía que debía perseguir los delitos. Todas esas acciones son observadas por el pueblo. El programa tenía 14 medidas económicas, 8 medidas sociales y 3 medidas políticas. La explicación que daba en la introducción al programa es que el programa no iba a tratar sobre las obligaciones de oficio que tenía un gobierno. Por ejemplo, el programa no iba a decir vamos a arreglar 14 alcantarillas ni vamos a asfaltar 50 kilómetros de carretera. Eso se deducía que el gobierno lo tenía que hacer, repito, de oficio. El programa planteaba medidas que iban más allá de lo cotidiano, medidas estratégicas para impactar sobre males ancestrales de la nación. Por ejemplo, entre las medidas económicas estaba la primera, la más importante, que era la reforma agraria, que iba a dar tierras a más de 70.000 familias campesinas que habían estado desposeídas de medios de subsistencia durante, yo diría, siglos, por no hablar de los meses o los años del trujillismo, porque realmente el problema era anterior a Trujillo. Esas medidas implicaban créditos para esas familias, construcción de frigoríficos para los productos agrícolas perecederos, una política de incentivo a la producción, la fumigación de los productos y la exportación de los mismos. También se crearía una central de cooperativas ganaderas. Aquí hago un paréntesis. Es interesante la perspicacia que tuvo Bosch y el PRD, que incluso estuvieron sintonizados en alguna medida con la política del presidente Kennedy de la Alianza para el Progreso, de no incentivar la creación de monopolios o de latifundios en los países, porque eran caldo de cultivo para explosiones sociales, para revoluciones, como se demostró en el caso de la Revolución Cubana. Por esa razón se buscaba digamos en el 10 de enero del 63, cuando Bosch entrevista en la Casa Blanca con Kennedy, siendo presidente electo, pero aún no habiendo asumido la presidencia, el presidente Kennedy le hace énfasis en no privatizar las propiedades de Trujillo, que eran las principales industrias del país, sobre todo las azucareras, sino buscar formas alternativas, porque él sabía que privatizándola o quedando en manos de monopolios norteamericanos iba a producirse una situación explosiva como la que había tenido lugar en Cuba. En ese sentido, Bosch y su equipo de gobierno tenían muy claro que era necesario incentivar una forma de propiedad que estuviera a medio camino entre la privada y la estatal. Es decir, esa forma era la cooperativa. Bosch fue el gran promotor de las cooperativas en República Dominicana, que son un movimiento que aún existe y que ha tenido resultados importantes en la vida social y económica del país. Se proponían cooperativas agrícolas, ganaderas, y de esa manera buscar una paz social que garantizase la gobernabilidad. También se apostaba por el desarrollo industrial mediante una serie de incentivos a las inversiones y de supresión de impuestos para propiciar que capital extranjero y capital nacional
se invirtiesen en ramas productivas que además creasen puestos de trabajo y mejorasen la situación de las familias dominicanas. Había también una política de ver de manera integral los aranceles y no como algo episódico. En ese sentido, por ejemplo, estaba el hecho de controlar las divisas en el país para evitar la fuga de capitales al exterior y que se reinvirtiese en el desarrollo económico y social de los dominicanos. Había una voluntad expresa en ese programa de proteger al pequeño productor agrícola y a las pequeñas industrias, adelantándose muchísimo Bosch al enfoque actual que tenemos sobre las MIPYMES. Y eso se trató, por supuesto, de implementar contra viento y marea en medio de una gran resistencia de la burguesía oligárquica dominicana y del propio imperialismo norteamericano. También estaba previsto la solución del problema habitacional, problema grave, mediante una reforma a los alquileres que permitiese darle derecho de adquisición o recibir ya en propiedad a aquellas familias que llevan muchos años en alquiler y que ya habían de alguna manera amortizado el costo del inmueble donde vivían. Eso también implicaba algo que la Constitución de abril del 63 establecería, la no posibilidad de embargar el lar familiar. Es decir, proteger a las familias en su casa como un derecho y no como un privilegio o no como una carga onerosa para la familia. Ese programa, yo he hablado de lo fundamental, también establecía crear toda una red de aeropuertos nacionales y de carreteras que uniesen al productor con el mercado, incluso facilitase la exportación de los productos. Esto es en cuanto a lo económico. En cuanto a lo social, habían 8 medidas propuestas: el derecho de los trabajadores a una vida digna y sana, el derecho de la mujer, un nuevo código de trabajo, un nuevo código sanitario para garantizar la salud de la población, los comedores populares en lugares de pobreza, en zonas rurales urbanas, un código de educación para mejorar la educación de las nuevas generaciones dominicanas, la construcción de canchas de deportes para el sano crecimiento de las nuevas generaciones en grupos poblacionales mayores de 10.000 habitantes, y la creación de hospitales o consultorios, incluso podían hacer cirugía menor en núcleos poblacionales de 2.000 habitantes. En cuanto a lo político, no menos importante que lo social y lo económico, lo primero era refrendar las normas democráticas que iban a regir en el país y que deberían ser de obligatorio cumplimiento constitucional. En segundo lugar, contra la corrupción. Aquí me detengo. Ningún gobierno anterior a Bosch legisló o implementó medidas eficaces para combatir la corrupción como lo hizo Bosch. Aquí se hablaba en el programa de gobierno del PRD y se aplicó en su gobierno de la degradación cívica de los corruptos, de las medidas concretas a tomar con quienes lucrasen con el dinero del pueblo, los castigos contra los privilegios y las tendencias nepotistas en funcionarios estatales. Y por último, regulaba los títulos u adjetivos que se usaban en las comunicaciones oficiales y en la prensa y que eran muchas veces una exaltación servil de la figura del presidente o del vicepresidente o del presidente del Senado, y que no estaban a la altura de las normas democráticas de servicio que estas personas cumplían como ciudadanos honrados por sus conciudadanos para brindar un servicio por un tiempo limitado a la nación. En ese sentido, esa humildad encajaba también con la visión de Bosch de que al pueblo se le va a servir, no a servirse del pueblo. En resumen, el programa de gobierno publicado el 29 de noviembre del PRD, el 29 de noviembre de 1962, en la página número 5 del Caribe, era un anuncio
era una clarinada, era un adelanto de lo que sería el gobierno. Precisamente porque ese programa y la ejecutoria breve, tronchada del gobierno de Bosch durante 7 meses, era eficaz y apuntaba y tocaba los puntos neurálgicos que debía tomar en la sociedad, fue tan duramente combatido el gobierno de Bosch por sus enemigos de clase, que sabían perfectamente que de poder tener una presidencia tranquila, feliz, que pudiese ir avanzando en los desafíos, resolviendo los desafíos por delante, cambiarían las reglas del juego para siempre en la política y la vida social dominicana. Se había visto la figura de un hombre, del dictador Trujillo, que era un dios, era un hombre que donde se movía prácticamente había que ponerle alfombra. Y entonces nos encontramos con un presidente sencillo, que no usa la banda presidencial, que no usa escorta ostentosa, un hombre que va y conversa con la gente del pueblo. Todo eso impacta positivamente en cuanto a la personalidad del presidente. La gente lo ve con agrado, con respeto, con aprecio, porque por primera vez en 30 años ven un hombre, un ser humano, no un dios, un hombre que no reprime, un hombre que tolera ataque, y eso de por sí le crea una aureola de respeto y de dignidad al presidente Bosch. Y todo eso es lo que va a conformar luego ese prestigio por el que el pueblo dominicano el 24 de abril al lanzarse a la calle decía Juan Bosch presidente, Constitución del 63. Baste decir que, a manera de ejemplo de cómo ejecutó Bosch el gobierno del PRD, baste decir que Bosch recibió el gobierno del segundo Consejo de Estado y cuando asume el 27 de febrero del 63, se topa con un déficit de un tercio del presupuesto nacional. O sea, 30% menos del dinero que debía haber para garantizar. En aquel momento el presupuesto nacional era de unos 170 millones de pesos. Saque usted la cuenta de lo que sería menos el 30%, se hizo precisamente para crearle problemas y dejarle el campo minado al gobierno del PRD. Sin embargo, en los primeros 6 meses de ejecutoria, Bosch logró un superávit en el presupuesto estatal. Es decir, liquidó el déficit y logró incluso acumular reservas para poder acometer los planes sociales de su gobierno. El profesor Juan Bosch escribió una obra que se titula Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo. En esta obra prácticamente él establece una contabilidad, una secuencia de la riqueza del país en manos de Trujillo, o sea, los aportes del trujillismo a la industrialización y a la modernización del país. Esto significaba o presentaba que la República Dominicana, a la muerte del tirano, prácticamente estatiza todas esas industrias, pasando la República Dominicana a ser el único país no capitalista con una estructura estatal en la producción. Al Bosch llegar a la presidencia, y esto está documentado en su entrevista con John Kennedy en el año 62, en enero del 62, Kennedy le pregunta con preocupación qué haría el presidente Bosch con las empresas del Estado. Y él contesta que va a realizar cooperativas en la que los trabajadores tengan participación en esas empresas conjuntamente con el Estado. Esta situación, esta visualización del presidente Bosch evidencia la actitud de mantener una riqueza nacional que luego con los años vimos cómo fue prácticamente usufructuada y apropiada por los sectores oligárquicos del país. Es claro que se presentaba una preocupación en el Departamento de Estado porque ellos siempre tenían miedo a ese tipo de economía por el asunto de que en su simpleza política creían que todo
paso dado en ese sentido era socialismo. Sin embargo, Bosch lo que pretendía era realmente usufructuar desde el punto de vista de la democracia representativa la riqueza para el país, para el pueblo. Todo esto iba en beneficio de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque los trabajadores se iban a incorporar como copropietarios de esas empresas. Por lo tanto, iban a tener más beneficio, más seguridad social, mejores salarios, mejores viviendas, porque la riqueza, una parte de la riqueza, iba a su poder adquisitivo. Pero a la par con esto, el presidente Bosch tenía una preocupación constante. Esto debido a su experiencia en algunos países, sobre todo en Cuba, en cuanto a que la clase trabajadora debía de tener una central única, una organización única que lo representaran. En esa época, cuando él gana las elecciones, hay más de 6 centrales sindicales y varias de ellas eran dirigidas por el Departamento de Estado a través de los asesores Sommerfeld y Macmillan, que lograron dividir la primera organización que se creó, que fue FOUSA. La dividieron y crearon una que se llamaba FOUSA Libre. Sin embargo, la FOUSA Democrática quedó en manos del PRD, porque la mayoría de sus dirigentes eran del PRD, por lo tanto eran pro Bosch. ¿Qué sucede? Que como Juan Bosch quería la unificación de la clase obrera, es en su gobierno que se produce la gran unificación de 2 centrales sindicales, FOUSA y CECITRADO. FOUSA era el Frente Unido Pro Sindicato Autónomo y CECITRADO era Central Sindical Dominicana. Así se produce la primera unificación obrera de una central que jugó un papel importante en todo el trayecto de la lucha política después del derrocamiento de Bosch. Tanto en el gobierno de Bosch, en respaldo a sus ejecutorias, como contra el golpe de Estado y en la gloriosa Revolución de Abril del 65. Lo que significa que la mentalidad democrática de Bosch, su papel en torno a efectuar una revolución democrática en Santo Domingo, era real. Por eso, en su programa de gobierno y también en la Constitución, plasmó los derechos a la clase trabajadora, todo en cuanto a igual salario, igual trabajo, todo en cuanto a la seguridad social, todo en cuanto a los beneficios de las empresas, en el respeto al derecho a huelga, el respeto a la libertad sindical, lo que significa que el aporte del presidente Bosch es esencialmente democrático, es esencialmente para que el país se desarrolle por un sendero de paz y de progreso. Pero ya sabemos el derrotero, sabemos la posición de los sectores oligárquicos, pero sobre todo la posición del Departamento de Estado norteamericano, que no toleró un gobierno democrático como el del profesor Juan Bosch. Quien quiera saber por qué el golpe del 25 de septiembre del 63, yo le recomiendo que lea el programa de gobierno de Bosch y que luego también lo compare con las medidas, muchísimas medidas de beneficio popular que en tan breve tiempo pudo implementar. Así que el programa de gobierno del PRD es una explicación, es la pieza en el rompecabezas que nos permite entender mejor los sucesos que se desataron a partir de la toma de posesión del presidente Bosch en febrero de 1963.